En México, Distrito Federal, señor Alejandro Ope, ¿cuál es el sentimiento que reina en el país en este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y conociendo lo que ha pasado en materia de derechos humanos? Pues mire, yo estoy de acuerdo con José Miguel. El año no ha sido catastrófico, pero ciertamente no ha sido bueno. Vamos a cerrar el año con casi 20,000 homicidios dolosos. Eso implica 23 a 24,000 víctimas. Y que es un poco menos que 2012, pero no hay una mejoría dramática. Vamos a cerrar también con un año récord en materia de secuestros, con un año récord en materia de extorsión, pero lo que es peor es que los cambios institucionales que pudieran generar mejores resultados en el futuro han entrado en un impasse, ¿no? Lo único destacable en materia de transformación institucional en este año es la inminente aprobación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que pudiera acelerar la transición hacia un nuevo sistema de justicia penal, pero no hay mucho más. En materia de reforma policial no hay prácticamente nada. En materia de reforma a la Procuración de Justicia tampoco hay muchos avances. Reformas al sistema penitenciario es prácticamente nulo el avance. Es decir, en términos de la transformación institucional que se requiere para al mismo tiempo dar más eficacia en materia de seguridad pública y para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos, ha sido en muchos sentidos un año perdido. Quiero preguntarle a propósito del gobierno que recibió Enrique Peña Nieto. Fue el de Felipe Calderón y una estrategia frontal contra el narcotráfico que, según lo está relatando Human Rights Watch, pues no disminuyó la violencia y sí provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. ¿Debía cambiar la política de seguridad que venía hasta entonces? Bueno, aquí hay una serie de contradicciones en el decir y en el actuar muy claras. Vamos a empezar desde el presidente Calderón. No había un precedente histórico alguno en México de la envergadura del problema. El problema es un problema, como recientemente lo calificó el propio expresidente Calderón, de instituciones totalmente invadidas, corruptas por el crimen organizado en muchas partes del país. Es un problema sistémico y endémico. Entonces, cuando el ahora presidente Peña Nieto se encontraba en campaña, decía que había que cambiar la estrategia y mucho discurso, y que el enfoque debería ser mucho más inteligencia y menos fuerza. Bueno, todo esto ha resultado, como ya se ha mencionado, un mero discurso vacío, sin contenido y sin apego a la realidad, vamos a ponerlo así. Entonces, ante lo que sí sucedió es de que se echa para atrás en las acciones. En lugar de seguir estructurando una acción del Estado hacia solucionar el problema, se echa para atrás, cambia literalmente a todo lo que hay involucrado en seguridad pública, a todas las personas que después de 6 años de muy dolorosa experiencia fueron tomando experiencia de cómo hacer y cambiar las cosas. Entra gente totalmente nueva y hace un cambio medio cosmético, institucional. Sí. Y el resultado pues está a la vista, que se le salió de las manos la situación en varios lugares, como en Tamaulipas, como en Michoacán en particular. Hay lugares como mi ciudad natal, Ciudad Juárez, donde esta situación se normalizó a los niveles que existían antes del 2006 o alrededor del 2007, pero no fue por acciones presentes, sino por la fuerza tremenda del Estado durante 3 años en mi ciudad en particular, donde hubo grandes inversiones sociales, grandes inversiones de seguridad pública, hubo 10,000 tropas federales entre Policía Federal y Ejército Diputado, permanentes en la ciudad. Sí.
Lo invito a que revisemos justamente este informe que ha presentado Human Rights Watch para que sigamos conversando sobre este balance del primer año en materia de seguridad de Enrique Peña Nieto. Decepcionante fue lo que dijo el informe en materia de derechos humanos, y así es como se está refiriendo Human Rights Watch a la gestión del mandatario mexicano desde que asumió el poder el 1 de diciembre del año pasado. Para el director de la ONG internacional, José Miguel Vivanco, las políticas para atender esta problemática son retóricas y no han presentado avances significativos. Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En el México que vislumbro hay justicia e inclusión. Con este discurso, Enrique Peña Nieto inauguró su mandato presidencial el 1 de diciembre de 2012. Sin embargo, la promesa de justicia parece aún no traducirse en realidad. Al menos así lo advierte la ONG Human Rights Watch. En una carta dirigida al presidente Peña Nieto, el director para las Américas de la organización internacional afirma que el gobierno mexicano no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado y alertó que en el país continúan produciéndose nuevas violaciones por parte de agentes del Estado. Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Vivanco advierte que, a pesar de la existencia de evidencias que revelarían la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido presentado ante la justicia por estos casos. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos como estos, de presuntas violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por militares, deben ser investigados y juzgados por la justicia penal ordinaria. José Miguel Vivanco advierte, sin embargo, que la reforma al Código de Justicia Militar, que analiza el Congreso, podría ir en contravía de las disposiciones de estas cortes. Nos preocupan profundamente los intentos que han procurado debilitar un alentador proyecto de reforma del Código de Justicia Militar que actualmente está siendo considerado por la Comisión de Justicia del Senado, al punto tal que posiblemente ya no se adecúe al estándar establecido en los pronunciamientos de estos tribunales. Durante su primer mes de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto había anunciado importantes políticas para la protección de los derechos humanos que hacían pensar en una clara señal de compromiso en la materia. Se pondrá en marcha un programa nacional de derechos humanos para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y crear la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos. Y aunque José Miguel Vivanco reconoció iniciativas del gobierno mexicano como la promulgación de la Ley General de Víctimas, señaló que aún no ha sido adoptada una ley que la reglamente, mientras otras de las medidas dirigidas a la protección de derechos humanos aún no han sido completamente socializadas ni ejecutadas. Hay leyes, pero no hay justicia. En Estados Unidos, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, esta política de enviar soldados a las ciudades para luchar contra el crimen organizado, según lo explican en la carta, se sigue aplicando, pero además ustedes encontraron que estos soldados no tienen una misión clara, una misión establecida. ¿Por qué este tipo de argumentos? Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Michoacán, demuestra que la tarea, el objetivo que se les da a los militares es un objetivo tremendamente genérico, abstracto, como por ejemplo el que restablezca la seguridad, y además se anuncia que estarán allí mientras existan las razones que justifiquen la presencia de los militares y se restablezcan las condiciones de seguridad en Michoacán. No está claro si esos militares están subordinados al control civil. De nuestras investigaciones aparentemente son un verdadero compartimento en clave, es decir, que se manejan con sus propias reglas y no reportan a las autoridades gubernamentales locales, es decir, al gobernador de la ciudad y según las instrucciones de las autoridades democráticamente electas, proceden a actuar y le responden a estas autoridades. Si el fuero militar no ha sido hasta el día de hoy modificado, cualquier abuso, cualquier violación de los derechos fundamentales cae dentro de las investigaciones del fuero.
lo cual en la práctica en México significa impunidad total. Es decir, estamos ante una situación de hecho donde los militares simplemente proceden a actuar, y no solo en Michoacán, también hay problemas similares en Zacatecas, hay problemas similares en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, en Veracruz, en Guerrero, donde está muy complicada y se sigue usando la misma fórmula. Es eso lo más grave que nosotros podemos registrar, donde, como digo, no se ve un esfuerzo por reformar la política, por reajustar la estrategia, por rendirle cuentas a la ciudadanía y por sobre todas las cosas procurar mejorar el rendimiento en materia de derechos humanos. Señor Vivanco, también quería preguntarle por el tema de los periodistas y los defensores de derechos humanos. ¿En qué ha cambiado la situación de ellos y en algo ha sido posible desde que ha empezado a gobernar el señor Peña Nieto? Mire, se ha diseñado un programa, pero ese programa de periodistas y defensores está muy lejos de lo que existe actualmente y hace ya varios años en Colombia, por ejemplo. El programa prácticamente no tiene recursos, se demora meses en reaccionar frente a casos de periodistas o defensores de derechos humanos en riesgo. No hay un mecanismo claro de evaluación de esos riesgos. Pareciera ser simplemente un compromiso, una promesa más, donde se han nombrado algunas personas, yo diría, respetables, con prestigio, con credibilidad, pero no se les han dado los recursos necesarios para poder actuar. Y eso se traduce en que periodistas, por ejemplo, que investigan temas de narcotráfico, de corrupción, de lavado de dinero, de violaciones a derechos humanos, sufren en carne propia la represión. Muchos de ellos han sido asesinados. De acuerdo a las estadísticas del Comité de Protección de Periodistas, México es de los sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y lo usual es que el periodismo recurra entonces a la autocensura, porque en muchas regiones del país es la única manera de poder sobrevivir, autocensurarse para poder seguir más o menos informando de la realidad, entendiendo cuáles son los límites de hecho que limitan el ejercicio del periodismo libre. Ahí está el llamado de Human Rights Watch a través de una carta enviada al presidente de México para que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos en el país. Muchas gracias, señor José Miguel Vivanco, por habernos atendido desde Estados Unidos. Encantado a ustedes por esta invitación y un saludo a los invitados. Muy amable. Le pregunto también en el Distrito Federal, Alejandro Ope, por la situación de los abusos cometidos por uniformados, por militares. ¿Realmente se está investigando este tipo de hechos o todavía quedan en la impunidad? Pues mire, muchos de estos casos se han juzgado, pero la mayoría han sido en el sistema de justicia militar. Entonces es un sistema de justicia notoriamente opaco y que por lo cual es muy difícil saber hasta dónde han llegado muchas de esas investigaciones. La discusión reciente sobre el foro militar iba precisamente en ese sentido, que es de hacer una distinción entre las violaciones a la disciplina militar y las violaciones que pudieran cometer personal de las Fuerzas Armadas contra población civil. Yo creo que no es que no haya sanción, sí ha habido, hay generales en cárceles militares por presuntas violaciones a derechos humanos. El problema es que no es fácil saber hasta dónde llega ese compromiso, ¿no? Y ese ha sido un problema de fondo, dimensionar el tamaño real del problema, y se manejan todo género de cifras al respecto, ¿no? A pocos días de cumplirse un año de la llegada de Peña Nieto a la presidencia, ¿qué creen ustedes? Les preguntamos a los televidentes de la noche. ¿México gana o pierde la lucha contra el narcotráfico en estos momentos? Pues leamos algunos mensajes que nos escriben los televidentes. Gerardo Vega dice, hace falta una estrategia eficaz, no existe en México tal cosa, no hay claridad en la forma de afrontar este problema. También escribe Vlado Díaz,
Dice, amigos mexicanos de redes sociales me dicen que ni la gana ni la pierde, pero que se oculta a la opinión muchos crímenes. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y ya continuamos debatiendo con nuestros invitados. Tras un año de Enrique Peña Nieto en el poder, ¿qué ha pasado con la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué ha pasado con la lucha contra el crimen organizado? ¿Mejoró? ¿Siguió igual? ¿O está en una posición mucho peor? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.